Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y en un programa más de alto voltaje. Les recordamos que lo pueden seguir en Facebook Live de alto voltaje 89.1 Cadena Radial Costarricense o también en el YouTube Alto Voltaje Mimi Prado punto. Y así nos pueden seguir por diferido los que no nos pueden completar la audiencia por radio. Les habíamos prometido que íbamos a hacer un programa sobre el Congreso que está llevándose a cabo, que se inauguró ayer, el 200º Congreso chino, del Partido Comunista Chino, en el que se definen la política a seguir durante el quinquenio, es decir, la política internacional, la política económica, la interna, la política social, los lineamientos ideológicos, etcétera. Este Congreso define el rumbo que va a tomar China en los próximos 5 años. Y sí, el próximo programa va a ser sobre eso. Pero es tan importante China, porque China, bueno, es una quinta parte de la población mundial, es la primera economía mundial, tiene un crecimiento, como todos sabemos, impresionante y va camino a convertirse o es ya en algunas áreas la primera potencia en el mundo. Esto es suficiente para hablar de China, pero es que además se está dando un frenesí de ataque de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, que lo comenzó hacia China. Y hemos tenido programas sobre eso. Hablamos de la trampa de Tucídides y cómo era una confrontación casi inevitable de acuerdo a las características del desarrollo y de la economía estadounidense. Pero entonces eso, a propuesta de Fausto, fue: hablemos más sobre China, hablemos por qué se da ese conflicto con los Estados Unidos y después hablemos también de los conflictos o los desafíos internos y las políticas acertadas de Xi Jinping y las no tan acertadas de Xi Jinping al interno de China para preparar en este programa lo que va a seguir en el siguiente programa, que es el futuro en China. Introducción creo que es suficiente. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Me parece que planteaste bien cuáles son los problemas que tenemos que ver ahora. Y vos decías muy bien que es de generalizado consenso que el 20º Congreso del Partido Comunista de China es el acontecimiento internacional más importante del momento actual y yo diría de la historia que estamos viviendo muy probablemente. Nosotros debemos intentar por lo menos respondernos por qué es tan trascendental. Toda la prensa formadora de opinión de los principales diarios de la así llamada prensa libre coinciden en una sola cosa. Todas se centran, y mira, Mimi, estuve tratando de ver periódicos de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, mira, el Spiegel, todos se centran en la demonización de la figura de liderazgo de Xi Jinping, a quien descalifican unánimemente como una figura autocrática. Y Cuesta ahí, contenerse, ¿verdad? Llega un momento en que empieza uno a ver a Xi Jinping como un monstruo, porque recibe tanta información. En estos 4 días mira, es pensé, me habré impresionante, sí, equivocado a la hora de analizar a este señor. sí, Y claro, es terrible. Ah, no, es voluminoso, porque mira, dicen, lo voy a mostrar luego, pero lo acusan, mira, incluso dicen cosas buenas que hacen y entonces le ponen un adjetivo al lado. Y eso lo hizo de una forma desalmada, dicen, ¿entendés? Entonces ya te dicen, y combatió la pobreza, dice el Spiegel, de una forma desalmada. Imagínate vos. Ahí terminan los análisis en esa figura política que todos se empeñan en desacreditar. Bueno, de más está decir que, bueno, por lo menos yo y vos no nos vamos a unir a ese coro.
porque las calificaciones de Xi Jinping no es más o no son más que una inmensa cortina de humo que esconden los verdaderos trasfondos, los verdaderos trasfondos de la importancia del 20º Congreso. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el trasfondo? Mujer de teatro, Mimi, mujer de teatro. Nosotros somos los espectadores, pero ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Qué es lo que está en el escenario y también tras bambalinas? La trascendencia de este Congreso estriba en que en el mismo instante de su realización confluyen en Occidente el avance de la ultraderecha, la crisis política de representatividad de partidos, la guerra en Ucrania, con terribles perspectivas para el mundo, la crisis económica en Estados Unidos, en Europa, el acercamiento amenazante del punto de no retorno del calentamiento global, si no es que ya llegamos, y todo eso, Mimi, todo eso en abierto contraste con una China dinámica, pacífica, segura de sí misma, llegando a una nueva fase de sus gigantescos avances económicos, tecnológicos, ay, Mimi, y sociales, y a punto de convertirse no solo en la primera potencia económica del mundo, sino, y eso es lo más importante, en pleno proceso de influir poderosamente en la evolución económica y política del mundo en desarrollo. Ese es el panorama de fondo en el que se produce el 20º Congreso. Un Occidente en desconcierto frente a una China que avanza unida y confiada bajo un liderazgo fuerte y de claros propósitos. Uy, soné como pura propaganda, pero es que son tantas las barbaridades que Pero se no te dicen de un lado. preocupes, después vamos a hablar un poco de los desafíos internos de China, que Y comparados claro, a los de todas nuestros maneras, son mucho más pequeños, pero claro que tiene problemas con clase media, está creciendo menos, el COVID los ha golpeado, etcétera, etcétera. Pero la diferencia con Occidente es enorme de la gravedad de los problemas frente a la unidad a la unidad en el tejido social y la unidad en la ruta que lleva China, que tiene la sociedad. efectivamente, nosotros vemos un Occidente inseguro de sí mismo, empujando a una guerra insensata y ávido de confrontación contra China, que mientras tanto China está ofreciendo un sistema mundial de seguridad. Esa es la importancia del 20º Congreso. La importancia es que estamos en una encrucijada histórica. Estamos en un punto de bifurcación de caminos, entre vías, rutas alternativas. Reducir el 20º Congreso a hablar mal de Xi Jinping, eso es lo que esconde. Esconde las fuerzas que están empujando a la confrontación que hundiría la civilización humana, no sé hasta dónde. Esas fuerzas ya comenzaron su proceso de demonización de Xi Jinping. Mira, es difícil, vos lo dijiste, es difícil sustraerse a esa concertada alianza de todos los que forman opiniones. Y bueno, esos contrastes yo pienso que es importante analizarlos en sí mismos, porque hay tres grandes crisis históricas de Occidente que están ocurriendo al mismo tiempo. Una crisis de fatiga democrática, ya habíamos hablado del tema, no vamos a volver, pero existe una creciente insatisfacción social de masas, de población en los países desarrollados, que ha conducido a un divorcio de representatividad entre el pueblo y los partidos políticos que supone representarlo. Y mientras se insulta y se denigra el sistema chino, la democracia se ha vaciado de contenido. El formalismo electoral ha sustituido el cumplimiento del pacto social. Ya no se asegura una justa repartición de la riqueza. Cada vez se provee menos de salud, educación y reales posibilidades de ascenso social.
El Estado se ha debilitado para asegurar un mejoramiento de condiciones de vida. Es el divorcio entre la democracia y el pueblo que representa esa democracia. Y la segunda crisis es la fatiga económica. La economía, pero no me estoy refiriendo a que si crece o se disminuye la economía. No, es que la economía que ha tenido un espectacular crecimiento accionario y financiero se ha acompañado de un empobrecimiento industrial fabuloso, deslocalización de empresas, abandono de regiones. Las sociedades occidentales se han desproletarizado. En ese proceso han lumpenizado a sus clases obreras que las han entregado de lleno en manos de la ultraderecha. Jamás ha sido más viva la contradicción entre lo que la economía está en capacidad de ofrecer y lo que realmente ofrece. Perdón, Fausto, detengámonos un momento porque dijiste algo brillante. Es decir, que aclara esa mirada hacia la derecha y ese lanzarse a la derecha de las clases populares. Y dijiste, se lumpenizó a la clase obrera y se eliminó, ¿verdad?, la organización obrera en Occidente. Eso pasó con la subida del nazismo. Eso pasó exactamente igual en la Te iba a Alemania decir, Mimi, y me en lo quitaste de la Italia. boca. Y en Me lo Italia. quitaste de la boca. La diferencia, Mimi, es que la lumpenización de la clase obrera en Alemania fue la guerra la que lo La provocó. primera. La primera, claro, la Primera Guerra Mundial. Mientras que en esta ocasión es el desarrollo de la economía, donde los avances de la ciencia y la tecnología y la creación de la mayor riqueza de la historia humana se han acompañado de abandono y de inseguridad. Y mientras un puñado de compañías tiene ingresos equivalentes al PIB de naciones enteras, incluso desarrolladas, el estado de bienestar está en barrera hacia el suelo, incluso en países paradigmáticos de bienestar Los social, nórdicos. como los panórdicos, claro. Mm. Es el divorcio entre la economía y la satisfacción de necesidades humanas para las que está supuesta a servir la riqueza producida. Y bueno, la tercera crisis de Occidente es de gobernanza internacional. El sistema de seguridad de las Naciones Unidas está en completo desuso, totalmente ineficaz y obsoleto. Estados Unidos se pone a la cabeza, a la vanguardia y eso nadie lo critica, y eso nadie lo demoniza, y a eso no se le dice nada, que se pone a la cabeza de un curso confrontativo imparable y arrastra a Europa, y ahí nadie protesta. No soporta siquiera la posibilidad de que la Unión Europea tenga una unión política autónoma, porque los neoconservadores dicen que eso la convertiría eventualmente en la tentación de ser un rival de los Estados Y Unidos. dijiste otra cosa importante que hemos hablado en otros programas, pero que hay que siempre señalar y señalar. Los neoconservadores y todas las religiosos neoconservadores de Estados Unidos, con todo el poder económico, se han apoderado del gobierno norteamericano, donde ya casi no importa si hay cambios de gobierno entre demócratas y republicanos, porque ellos tienen el control de la política internacional, de la política y de la economía militar. Y vamos a entrar en ese tema, sobre todo comparando eso con Trump, en donde los neoconservadores no eran los decisivos. Pero bueno, de ese dominio viene la visión estrecha de seguridad internacional. Para Occidente, seguridad internacional es sinónimo de unipolaridad, es sinónimo de dominio incuestionable norteamericano. Para ellos, el mundo es seguro si ellos lo dominan, esa es la realidad, pero de eso no hablamos, ¿verdad? Eso crea la verdadera gran disyuntiva de nuestros tiempos, que no es entre democracia y totalitarismo, sino entre el avance del multilateralismo y la mundialización o el retorno a la Guerra Fría. La disyuntiva es entre mayor interconexión y encadenamiento internacional o
desacople productivo. En el fondo y al fin de cuentas, lo que se está jugando es la alternativa, Mimi, terrible, que a mí me aflige entre la paz y la guerra. Esa es la disyuntiva. Y uno en los discursos del Congreso anterior chino y en los discursos de Xi Jinping encuentra cómo son la otra posición totalmente. Respeto total al multilateralismo, búsqueda del desarrollo sin que el fuerte explote al débil, realmente cooperación, respeto a los gobiernos tales y como están, no al neocolonialismo, no al colonialismo, etcétera, etcétera. O sea, son posiciones que repiten y repiten y repiten. En Y todos ellos los tienen documentos. una fórmula impresionantemente hermosa, la indivisibilidad de la seguridad. La seguridad es segura para todos o no es segura para nadie. Esa es la disyuntiva, porque la crisis política, económica y de gobernanza de Occidente, en contraste con el vigor chino, plantea en la agenda actual la necesidad de salvar al planeta de una confrontación. Ese es el tema. Han llegado los chinos hasta poner en su constitución, no es que estaba buscando, no en el Congreso chino, en su constitución, y es el único país que lo tiene, camino de desarrollo pacífico para China y el mundo. O sea, es en paz que se va, busca el desarrollo y no en la confrontación. Y no será nunca el primero en atacar. No. Bueno, y como todas las cosas, como todas las cosas a mí se ven como se quieran ver, ¿verdad? Dice un analista profundo, el muchacho ese, dice, China dice que se abre al mundo. En realidad lo que esconde es que el mundo se abra a China. O sea, cada frase la pueden poner al revés, ¿verdad? Por eso, antes de analizar la propuesta de Xi Jinping y su planteamiento de gobernanza mundial, es importante apreciar el proceso de evolución contrastante de China y también del peso particular y específico que ha tenido el liderazgo de Xi Jinping en este proceso. Durante los últimos 40 años, China ha tenido el más espectacular crecimiento económico de la historia del mundo, eso se sabe, lo hemos repetido. Para una economía con su tamaño y su población, bueno, su tasa de crecimiento durante los primeros 30 años fue del 10% promedio. Esas espectaculares se han mantenido, esas tasas inmensas se han mantenido estables en el tiempo. Pero si analizamos su PIB en paridad del poder adquisitivo, pasó de ser el 2.7 del PIB mundial a ser el 20 en el 21. En el 21, China fue el país con la mayor proporción de Producto Interno Bruto por delante de los Estados Unidos. De hecho, en paridad de poder adquisitivo, desde 2014 superó a los Estados Unidos. Inversión Y si directa también, primero en el mundo, sobre y Estados nosotros Unidos. nos ponemos a ver a Estados Unidos, cuando comenzó la reforma de China en 1978, el 25% del PIB mundial era producido por los Estados Unidos. Ahora produce el 16%, más de 3% menos que China, que se ha convertido en el primer país productor de riqueza del mundo. Bueno, si ese proceso comenzó en el 78 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, hasta la llegada de Deng Xiaoping, las características centrales habían estado fundamentalmente centradas en el aspecto económico. Liberalización del sistema económico, mayor autonomía a los agentes económicos, propiedad privada, fuerzas de mercado, apertura al exterior, a la inversión extranjera, realizar ese proceso de una forma gradual, avanzando en reformas poco a poco, en contraste con el tratamiento choque despedazo a Rusia.
Y ese gradualismo crea un estilo que se va a extender a todos los aspectos de la vida, no solo económica, sino política y social. Y es la experimentación previa de cualquier medida, bajo el concepto de que la verdad está en los hechos. Se hacen proyectos piloto y de ellos se aprende o se desaprende. Y como se dice en China, se escalizan o se suprimen. Bueno, ahora rápidamente, nos faltan, digamos, 5 minutos para que terminemos la primera parte. Poquito De- menos. después de 10 años de reforma, se produjeron condiciones históricas internacionales que vinieron a acoplarse con el desarrollo de China. Es la globalización, caída del muro de Berlín, desmantelamiento de la Unión Soviética, colapso económico de Rusia, creó la aceptación generalizada de un único sistema económico mundial. Con base en su lógica monetaria, se expandió el comercio. A eso se sumó la revolución del transporte que abarató la mercancía y hizo prácticamente irrelevante el lugar geográfico de la producción. Eso vino a acoplarse con la apertura de China, que ya tenía 12 años de camino gradual y estaba preparada para convertirse en la fábrica del mundo. Bajo esas condiciones, la incorporación de enormes volúmenes de mano de obra china convertida en el proletariado del mundo, permitió los dos grandes fenómenos que estamos discutiendo, los dos grandes fenómenos, el fondo de esto que hablamos, el tumultuoso, imparable desarrollo económico de China y la deslocalización de la producción en todo el mundo, de todas las multinacionales que se van a China buscando menores costos de mano de obra. Pero bueno, el desarrollo económico en sí mismo no iba a llevar ni su propia autorregulación, ni mucho menos contrarrestar los desequilibrios producidos por el desarrollo económico en la sociedad, concentración de riqueza, crecimiento de desigualdad, aumento de corrupción, aprovechando los puestos de dirección política del partido, brechas territoriales, diferenciación cada vez marcada entre ciudad y campo. Y así fue que llegó Xi Jinping al poder en una China que no superó sus problemas sociales por la economía, sino por políticas específicas para hacerlo. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy, los desafíos de Xi Jinping, de China y del mundo frente al Congreso que se está ejecutando en este momento, que consideramos de vital importancia, no para China, sino para todo el mundo. Estaba Fausto hablando de los avances de China. No sé si vas a seguir con las cuestiones internas o con su política internacional. No, yo terminé la vez pasada diciendo que el desarrollo económico de China enorme había venido con todos los efectos secundarios de los desarrollos económicos cuando no se asigna suficiente importancia a la política social. Y entonces, no obstante el impresionante desarrollo económico desencadenado por la estrategia de Deng Xiaoping, China, antes de la llegada de Xi Jinping, bueno, estaba en una situación frágil. Y el Partido Comunista también. Había habido progreso económico, pero la riqueza se concentraba cada vez en menos manos. La pobreza, que había disminuido considerablemente, pero estaba enquistada en regiones atrasadas y no lograba bajar del 20-25%. Mucha capacidad industrial estatal estaba bajo el viejo sistema comunista staliniano, recibiendo recursos asignados por razones políticas. Los bancos chinos eran técnicamente insolventes porque ahí estaban llenos de préstamos que eran incobrables a las empresas estatales. Por eso el siglo XXI recibió a una China que progresaba, pero con una masiva corrupción social que la hacía semejante a otros regímenes asiáticos.
En, en la provincia donde Xi Jinping había sido, llamémosle, Recurrido. gobernador, Ah, no, yo creí. hubo un nivel de corrupción que se decía que hasta el 90% de los funcionarios eran corruptos. Y Xi Jinping estuvo pidiendo al Comité Central que le permitiera enfrentar eso. Finalmente, eh, eh, creo que Hu Jintao, el último, eh, el primer secretario antes de él, le dijo que sí. Y él lo primero que dijo Xi Jinping fue, no lo haré hasta que no hagan una investigación profunda sobre mí mismo. Y esto no te lo estoy diciendo que salió en su biografía, que no sale, ni que salió o que alguien lo ha dicho. No, no. Wikileaks, Mimi. Los, los cables de Wikileaks mostraron que el embajador de los Estados Unidos le contaba al Departamento de Estado que sus agentes, que sus informantes le habían dicho esto, le habían dicho que el gobernador de esa provincia había pedido una investigación sobre sí mismo. Bueno, muchos miembros del partido que tal vez habían sufrido durante la Revolución Cultural utilizaban su nuevo poderío para enriquecerse. El lema maoísta de servir al pueblo pasó a convertirse hacer una caricatura del lema de Deng Xiaoping, donde hacerse rico es glorioso. Como consecuencia, se iba perdiendo la confianza en el Partido Comunista. Y esa pérdida de credibilidad, Mimi, dio espacio a dos cosas. Una, vos me la señalaste la vez pasada que hablamos, el escapismo religioso. Es el tiempo de sectas cristianas, religiones como el Falun Gong. O sea, el escapismo religioso fue una de las formas en que se manifestó la pérdida de credibilidad ética y moral del partido. Y la otra fue la protesta política y social, porque hubo mucha protesta. Estos fenómenos, defectos de profundidad económica de la reforma, descrédito del partido y su capacidad de resolver conflictos sin recurrir a la represión, aumentó las protestas. Y bueno, se necesitaba una reorientación política de fondo. Y resulta que ya a esta altura Xi Jinping era miembro de los 9 del Politburo y había estado exigiendo eso. Cuando fue nombrado, ellos sabían a lo que venían. Mira, en Wikileaks sale en uno de los déjame leerlo, dice, asqueado por la venalidad generalizada de la sociedad china, con sus nuevos ricos asociados, la corrupción de los funcionarios, la pérdida de valores, de dignidad y de respeto por uno mismo, él les pidió que comenzaran por hacer una investigación sobre sí mismo. Eso es lo que salió en la Wikileaks. Entonces entró Xi Jinping con objetivos claros. Primero fue restituir la credibilidad política e ideológica del partido. Y una lucha contra la corrupción fortísima, ¿verdad? Y él primero la credibilidad ideológica del partido comenzó a vincularlo no con Marx, sino con la continuidad de la civilización china. Comenzó a hablar del rejuvenecimiento de la nación china, del reencuentro con sus tradiciones milenarias. Y ahí, como vos lo dijiste, la campaña contra la corrupción, pero junto a ella no fue simplemente una represión, y claro, campaña contra la represión, claro, dicen, para eliminar a sus rivales. Mira, esa es la mayor calumnia del mundo porque el sistema chino jamás ha utilizado la ley para reprimir a su... O sea, no tiene necesidad de eso para eliminar rivales. Eso lo te iba a decir, no, no, no Es lo sé. absurdo. Es absurdo decir que, primero decirle que son arbitrarios y después decir que necesitan la ley para eliminar rivales. O sea, por favor. Y más bien esto fue lo contrario. Xi Jinping significó el sistemático progreso y profundización de la legalidad china. Y eso sale en el último discurso. Profundicemos más la legalidad.
Por ejemplo, el Código Laboral lo elaboró en consulta con la OIT, o el Código Civil con asesoría de juristas italianos y alemanes. El nombramiento de jueces por concurso de oposiciones y el funcionamiento independiente del Poder Judicial, todo eso fueron políticas que restauraron cierto sentido de seguridad, de saber a qué atenerse, de previsibilidad. Al mismo tiempo, el combate a la pobreza. Cuando Xi Jinping asumió, la pobreza era del 20%. En estos momentos, abrí la página del Banco Mundial y donde dice porcentaje, ahí sale cero. La lucha contra la desigualdad de ingresos. Eso iba, era cero pobreza, pero un crecimiento exponencial de la clase media y enriquecimiento de la clase media. A eso iba. La lucha contra la desigualdad buscando una equiparación hacia arriba, no hacia abajo. Cuando Xi Jinping subió al poder, el índice de Gini era 44. En estos momentos está entre 34 y 35, o sea, 10 puntos menos. Y luego, inversiones gigantescas en infraestructura vial interna para romper la brecha entre la ciudad y el campo. Y además facilitó la movilidad del campo a la ciudad, permitiendo que los migrantes agrarios, y eso la gente no lo sabe, entraran a la red social de apoyo de los centros urbanos, porque antes podían migrar, pero no estaban, la seguridad social no los cubría. Conectó con los trenes rápidos, esa de última tecnología, hasta el último rincón del país, ¿verdad? Es decir, Así es es. una China, porque la unió a través de la tecnología y a través de la infraestructura más moderna que hay en el mundo en este momento. Y lo que vos decías de la clase media, acentuó sus posibilidades de progreso social y económico. Acceso a vivienda, masivas inversiones en educativas, creación de universidades y centenares de miles de becas de estudio en universidades extranjeras. Centenares, Entonces, cientos de miles, no centenares, centenares de cientos de miles. miles, exactamente. Nosotros que decimos que la educación es la escala del progreso y de la movilidad social, bueno, nosotros, qué horror. Él dijo esa movilidad social tiene que ser a la altura de las mejores universidades del mundo. Y entonces, si las reformas de Deng Xiaoping significaron un prodigio económico, la reforma menos conocida y por supuesto menos propagandizada, pero igualmente espectaculares de Xi Jinping en 10 años de gobierno, han producido una profunda revolución social. Estaba leyendo en el Spiegel la terrible acusación que le hace el periódico en la portada del Spiegel de esta semana es eh, el, eh, el inmortal, dice, o no sé qué, bueno, una frase de esa. Y lo acusa, dice, Xi Jinping es un socialista comprometido en el sentido, dice, de que pone a los menos favorecidos en el centro de sus políticas. Qué bruto, ¿verdad? Qué bárbaro. Qué culpable. Qué bárbaro. En 10 años de Xi Jinping, China ganó 15 posiciones en el índice de desarrollo humano, mucho más que en todo el periodo anterior. El mandato de Xi Jinping ha significado una media de 1.5 posiciones de avance en el ranking de progreso humano por año. Es el mayor y más sistemático progreso en desarrollo humano del mundo. Vos te vas ahí a la página del PNUD y ves los rankings desde 1990 y vos ves el periodo de Xi Jinping, ahí sale. Eso ha sido uno de los rasgos dominantes de su mandato, la eliminación de la pobreza. Los formidables resultados de China significan que más del 90% del alivio de la pobreza en el mundo en este siglo ha sido en China. Y además,
de todo ese desarrollo, ¿verdad? De ese avance, de la profesionalización de las clases medias, las universidades chinas pasando a estar en los primeros lugares de las universidades a nivel mundial, cosa que habían perdido muchísimo por los años de vergüenza, como dicen ellos, que fue cuando los colonizaron, los dividieron y los, ¿verdad? Y los expoliaron. Pero además de todo eso, el gran pecado de Xi Jinping para Occidente y que para mí es el que arranca toda la lucha contra su imagen y contra China, es cuando decide tener un liderazgo diferente de la política internacional. Cuando dice esa frase que vos señalaste ahora, la seguridad no es de uno, es de todos, ¿verdad? O no hay seguridad, primero. Segundo, debe acabarse el hegemonía de uno, tiene que haber multilateralidad, tiene que ser todos, todos los votos valen, lo que dicen Naciones Unidas, ¿verdad? Pero recuperándole la fuerza a Naciones Unidas que Estados Unidos lleva casi 2 décadas quitándole, ¿verdad? Porque ha desfinanciado el sistema, no paga las cuotas y no le da importancia. Y además de eso, habla de cooperación y la ruta de la seda, ¿verdad? Se convierte en un peligro. En realidad, digamos que hay un eje, ¿verdad? Que repite hasta el aburrimiento los discursos de Xi Jinping en el tema social, persistir en el enfoque centrado en el bienestar del pueblo. Esa es su tema central, pero si en el plano social Xi Jinping significó una humanización de la reforma económica, en el plano internacional la política de Xi Jinping, como bien decís, en sus primeros 10 años de gobierno ha tenido una significación histórica todavía más impresionante. ¿Cuál es esa? Sacar a China a jugar un rol protagonista en el mundo. Es la primera vez que eso ocurra en 3.000 años de historia. No, Lo dijiste existió bien, no, una vez no es el una... emperador, un emperador cuando tiró la flota china al mundo para conocer el mundo, pero inmediatamente lo bajaron, ¿verdad? Y volvieron a cerrarse sobre sí mismos los chinos Es que no fue para ser protagonista. Era para ese conocer emperador al mundo. apenas estaba en un reconocimiento del mundo porque no podía estar sin verlo. Y aún así, no fue una salida militar tampoco la de Deng Xiaoping, sino de cooperación de Xi Jinping, de apoyo a países en desarrollo, de participación activa en la lucha contra el cambio climático, llevando iniciativas concretas de gobernanza y seguridad global. Vi Lo algunos mencionaste, datos de cooperación con África que son, por ejemplo, un 15.000 millones de dosis, estoy equivocada, que era de dosis de vacunas, 2.200 millones de dosis de vacunas para los países pobres en África y en Asia, por ejemplo. 15.000 millones de toneladas de alimentos para estas regiones. Me refiero dentro de la pandemia. Es decir, una cooperación hacia los países muy pobres como hace tiempo no se veía tan bien. como nunca en la historia se ha visto, nunca, Es nunca se ha impresionante. visto. Eh, pero bueno, Y Occidente eh, silenciándola porque no conviene que se sepa que China está siendo generosa con no, y África. el punto es que el peligro de China es la combinación de su crecimiento y su protagonismo internacional. Son los dos elementos que van uno al lado del otro. Y un Y la iniciativa, protagonismo que es en una dirección que no quiere los Estados Unidos. Va en la dirección que planteó originalmente Naciones Unidas. Y frente a eso están peleando los Estados Unidos, ha debilitado a Naciones Unidas en las últimas 2 décadas. el año pasado, Xi Jinping planteó un programa de crecimiento global y fue aprobado por las Naciones Unidas. O sea, eh, el paso de China, la nueva ruta de la seda, por eso
Cada movimiento de China es al mismo tiempo un movimiento que amplía sus posibilidades de desarrollo, pero al mismo tiempo la defiende de caer en la trampa de Tucídides, porque comprende que no es con armas que va a salir de este problema, porque si fuera con armas, no sé, el mundo se acaba. Comprende la necesidad de consolidar una posición geopolítica disuasoria, no por carrera armamentista, sino con una arquitectura de alianzas internacionales que construyan no solo para China, sino para el mundo un nuevo sistema de gobernanza. Y ese sistema es un principio básico, el principio de la indivisibilidad, decía, de la seguridad. Una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva, sostenible. Rechazar la búsqueda de la seguridad propia a expensa de la seguridad de los demás. Lógicamente, en el plano económico, Xi Jinping no tendría el liderazgo que tiene si no hubiera además profundizado la reforma de Deng Xiaoping. Ha aumentado la proporción de la participación de la empresa privada en la economía. El número de empresas privadas durante el mandato de Xi Jinping se cuadriplicó. De 11 millones pasaron a 45 millones de empresas. También El 90. controló el desfogue, ¿verdad? Y la no responsabilidad de la empresa privada cuando se lanzó, ¿verdad? Sin pensar en el Estado ni en la sociedad, los hayan. Claro, con un sistema de regulación eh, bastante impresionante y mira, te voy a decir, es un sistema de regulación que es el que en mucha medida es el que existía en los Estados Unidos antes de Bush o antes de Clinton, que fue el que comenzó a quitar las regulaciones. Mm. Y, Alibaba, por ejemplo, la centró en responsabilidades, ¿verdad? Y a Huawei también. o sea, a empresas que no son solo multinacionales extranjeras, sino a sus propias empresas chinas. Su eje de desarrollo económico es además en estos momentos pasar de la masiva inversión en infraestructura a una masiva inversión en innovación y además la famosa circulación dual, una política que pone al mercado interno como motor principal. Mira, cuando llegó Xi Jinping, el mercado interno significaba el 30-35% del crecimiento del PIB. Con Xi Jinping ha llegado casi al 60% del crecimiento Esa del es su PIB. gran política también actual, que la demanda de interior de China permita consolidar la economía china. Y la del mundo, Y la- porque con la ruta de la seda, eh, China se convierte en un mercado atractivo para todos sus vecinos. Y esa es la realidad de la impronta de Xi Jinping, con semejantes resultados en lo social, en lo económico, en lo jurídico. No sé, sería absurdo que el Partido Comunista hiciera malabarismo y buscara un nuevo gobernante. Los gringos dicen, if it ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Pero bueno, esa es China y ese es Xi Jinping, pero ¿cuáles son sus desafíos? La arena internacional, Y el una ley crecimiento. interna también no ha Sí, crecido tanto, es decir, la crisis del COVID los golpeó. Es decir, sigamos antes de lo internacional en lo interno. La crisis del COVID los golpeó. Siguen manteniendo un control muy grande para que el COVID no se extienda. Las comunidades protestan porque los encierran, o sea, en China son los encierros de verdad y eso afecta a la economía, pero como dice Xi Jinping, ninguna vida, ninguna economía vale lo que una vida humana y bueno, eso les ha afectado un crecimiento por primera vez en años, no van a crecer a como estaban acostumbrados, no van a ser los primeros en Asia, este, pero además las clases medias ante el no crecimiento y ante los encierros también, o sea, también están
Y hay discusión ideológica al interno de China que vamos a ver qué pasa en este Congreso, que es grupos que piden más socialismo, o sea, más control del Estado fuerte, grupos que piden mucho menos socialismo, ¿verdad? Como en todas partes, y grupos que piden acciones más fuertes de control internacional por lo de Taiwán, ¿verdad? Una confrontación mayor y grupos que dicen que se está metiendo demasiado en lo de Taiwán. Bueno, así que no es que sea miel sobre hojuelas la realidad china interna. Nos quedan Y 5 minutos, Fausto. bueno, el crecimiento y consolidación económica de China ha puesto altamente nervioso a los Estados Unidos. Desde el gobierno de Donald Trump, los Estados Unidos vieron a China como un rival, pero Trump lo asumió como rival comercial, como rival económico. En el gobierno de Trump tenían baja influencia en política exterior los neoconservadores de gatillo nervioso, los happy trigger que le dicen los gringos, los responsables de las desastrosas guerras de los últimos 30 años, que van desde los bombardeos a Yugoslavia hasta las aventuras en Oriente Medio, donde todavía andan buscando las famosas armas de destrucción masiva. Curiosamente, entre todos los disparates de Trump, se limitó a iniciar una guerra comercial nada más. Era absurda, pero era la que correspondía, digamos, a la mentalidad de Trump. De hecho, Trump se opuso a las aventuras militares en Oriente Medio. Con Biden, neoconservador el mismo, regresaron los neoconservadores a dirigir la política exterior que dijiste anteriormente, provocaron la guerra de Ucrania, tienen la obsesión decidida de dejar a Rusia desangrada y también están detrás de empujar a Taiwán a declarar una independencia que significaría un desastre mundial. Mírame, mije. Pidiendo que la OTAN, que Taiwán entre en la OTAN como observador. O sea, ese nivel de, ¿verdad? Leí Esa una es una, esa es frase una, esa es una, esa es una de, provocación claro, leí una terrible. frase, solo para decir esto, una frase de los chinos. No podemos permitir que los norteamericanos usen Taiwán como contra China como están usando Ucrania contra Rusia, ¿verdad? Esa es parte. Esa es la cosa. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra cosa es poder. Es decir, dice Xi Jinping, el problema de Taiwán es un tema entre los chinos y entre los chinos de Taiwán, no de los extranjeros. Pero es interesante porque en esa situación, eh, y con ese impulso a dejar desangrada a Rusia y con la posición esa, es interesante ver, hablando de las polémicas en el partido, que en el discurso de Xi Jinping hubo un momento en que lo detuvieron con un aplauso y fue cuando habló de, cuando habló de Taiwán. Y fue precisamente cuando dijo, no renunciaremos al uso de las armas. O sea, no, bueno, para mí es como la debilidad, En pero todas bueno, partes se cuecen habas. Es decir, los chinos en este momento están recuperando, dicen, su dignidad perdida y entonces también, tampoco es que son, ¿verdad? no, no, pero es tremendamente importante para ellos. Es una cosa que es asunto de estudiar cada uno de sus libros blancos sobre Taiwán y vos ves la cantidad de apertura, de inversión masiva que Taiwán tiene en China. Es gigantesco. Los, los, uh, los chinos están apostando que Taiwán invierta tanto en China que la clase política dominante de Taiwán sea la que principalmente se Sin oponga embargo, al conflicto. las nuevas políticas en Taiwán y las presiones de Estados Unidos han hecho que mucha de esa inversión regrese a Taiwán o a otros países de pero dicen que Todo eso es relativo, porque yo leí, yo leí un análisis que decía que habían regresado 300 empresas taiwanesas y habían entrado el año pasado 3.000. O sea, eh, muy bien, de nuevo, la prensa y la información y los sí, hay estudios. que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando nos hablan de las oposiciones dentro de un partido. Primero dicen
que no se sabe nada y que no es transparente. Y después nos cuentan de todas las oposiciones que hay internas. O sea, Bueno, vamos a terminar acá, Fausto. Esta sí, es una rica introducción para el próximo programa en que esperamos poder ya conocer los resultados del Congreso, este 20º Congreso chino. Muy buenas tardes a todos ustedes. buenas tardes, Mimi.